Amigas y amigos de Diálogos de Domingo, los domingos de Diálogos. Qué gusto saludarlos y que nos acompañen en esta transmisión, donde probablemente estén acompañados por sus familiares, seres queridos, en un buen desayuno y con una muy buena compañía. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. ¿Qué es el autoengaño? ¿Existe para algunas personas? ¿Se habían puesto a pensar en este término? ¿Podemos tener la fuerza para engañar? Bueno, no sé si se trate de la fuerza, pero la capacidad de autoengañarnos, de crearnos tal vez un mundo alterno donde no estamos viviendo lo que en realidad pasa. Este concepto, ¿desde cuándo surge? Vamos a ir profundizando poco a poco porque también nos daremos cuenta, yo creo que en un inicio la palabra autoengaño suena a algo terrible y algo que nos va solamente a propiciar cosas negativas en nuestra vida, pero tal vez, y solo tal vez, algo bueno también le podremos sacar al autoengaño. Veremos en qué situaciones. Andy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Oscar. Muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Si están desayunando, buen provecho. Y fíjate que yo pensando en el programa, en el tema del día de hoy, creo que también hay una parte de defensa personal, ¿no? Como de defendernos de cierto dolor, de no querer ver la realidad porque es dolorosa. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados especialistas de esto. Por el momento, con esto comenzamos. Ya deja de querer tapar el sol con un dedo. Sí, ya todos sabemos cómo eres. ¿Para qué nos quieres engañar, Que te compre quien no te conoce, Porque yo a ti te conozco como la palma de mi mano. Dicen que la mentira repetida 1000 veces termina por convertirse en una verdad. Bueno, al menos para quien las dice. ¿No nos crees? Mira, la mujer que jura a los demás que su novio la ama, pero que le pega porque ella lo hace enojar. El padre de familia infiel, que en lugar de enfrentar su problema marital, prefiere decir que su infidelidad es una forma de salvar su matrimonio. El hombre diabético que consume 10 chocolates light porque no tienen mucha azúcar. La mujer fumadora que le achaca su tos al clima y no a sus años de consumir tabaco, etc. La realidad está ahí frente a nosotros, en el espejo que nos ve cada mañana. Sin embargo, preferimos justificar, mentir, minimizar, pasar por alto lo evidente. En fin, insistimos en construir un mundo de autoengaño. Bueno, pues creo que con toda esta introducción ya empieza a quedar un poco más claro por dónde puede ir el autoengaño y si lo hemos hecho en nuestras personas. Pero déjenme presentarles a nuestros invitados especialistas. Está con nosotros Nancy Hernández. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual. Nancy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos los que nos observan, ¿no? Hoy domingo, muy temprano. Exactamente, pues gracias a ti. Arturo Ortiz, doctor en psicología. Arturo, un placer como siempre tenerte. Hola, muchas gracias por la invitación. Oigan, pues a ver, partiendo rápidamente, por si todavía queda alguna duda, ¿qué es el autoengaño? ¿Ustedes qué dirían? Bueno, pues es una manera de vivir nuestra realidad a través del engaño, porque muchas veces es muy duro. Es muy duro enfrentarnos a la situación del día con día, enfrentarnos a noticias, a cosas que no nos gustan, que no nos parecen y que además no sabemos cómo remediarlas muchas veces. O remediarlas implica un costo muy alto, ¿no? Entonces preferimos autoengañarnos, decir que todo está bien, que vamos bien, ¿no? Difícilmente te encuentras a algún amigo, a alguien en la calle, le preguntas cómo está y que te dice bien, todo bien. Incluso nos atrevemos a veces a adelantarnos a dar la respuesta, no sé si les ha pasado, a la pregunta. Todavía no nos preguntan, pero ya estamos diciendo que todo está bien. Y la realidad es que pocas veces... Todo está bien. Todo está bien, ¿no? Es difícil, ¿no? Exactamente, como dice la compañera, el autoengaño es una de las características básicas del funcionamiento mental. ¿Por qué? El autoengaño viene porque la mente tiene como una coladerita que permite, como decías al principio, que sí captemos lo que más o menos es amable y no lo que puede ser origen de ansiedad, de dolor o cosas aversivas. Sin embargo, esta coladera opera de una manera fuera de la conciencia, lo que le llamamos lo inconsciente, que es como la mayor parte de la mente funciona. O sea, imaginemos que es un iceberg, la puntita es la conciencia o la razón, y todo lo demás que soporta que esto exista viene debajo, ¿sí?
Entonces, la coladera, digamos, es este borde donde están los cosas y todo lo demás. Y de aquí como que hay un elevador y entonces suben cosas. Ahora, la mente capta todo, pero filtra de afuera para adentro y también de dentro para adentro. Entonces, por ejemplo, si, por decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, gracias. Pero está muriendo mi mamá, a lo mejor no te lo digo. Y me quiero hacer la idea de que mi mamá no está tan mala como yo ya sé que está. Ahí hay un nivel de autoengaño. En parte es consciente, pero hay una gran parte del dolor que por ser tan duro, la coladera lo tiene abajo, eso se llama represión, y la consecuencia es que la veo menos grave de lo que es. Es un autoengaño, pero en este caso en particular es una maniobra que se llama adaptativa. O sea, necesito yo en este sentido autoengañarme para preservar mi salud mental. Este es uno de los principios básicos de la mente humana. Que creo que también tiene que ver con esta parte social, en donde, pues claro, no le quieres ir contando todos tus problemas a la gente, porque Claro. también hay quienes siempre están mal. O sea, les preguntas, ¿cómo estás? Pues aquí pasándola, ¿no? También está Sí, otro sí. contraste de personalidad, pero sí creo que a lo mejor en esto del saludo tiene mucho que ver bueno, pues no quiero ir tampoco abriendo mi corazón, ni mis problemas, ni mis cosas a toda la gente, y ya es como algo muy cotidiano. Sí. Pero Sí. cuando sí entonces es un autoengaño ya más sofisticado, por usar esa palabra, o más profundo, porque esto, como dices, bueno, es un poco para preservarte la salud emocional, pero cuando estamos en esta parte donde tal vez ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos engañando. Efectivamente, ahí ya el asunto es más grave y desafortunadamente ya pega en las esferas más importantes, con tu familia, en la pareja, ¿no? Con los hijos, en la salud también, porque muchas veces no queremos aceptar un diagnóstico de alguna enfermedad, es difícil. Entonces veo las cosas de una manera que sean menos fuertes hacia mí, o no sé lidiar con ellas. Mis métodos para lidiar no son efectivos, ¿no? Entonces utilizo el autoengaño para que todo esté bien, porque yo no sé qué tanto me desestructuro si Claro, sí realmente acepto la situación que tengo enfrente. Claro. Ahora, para algunas corrientes psicológicas es conocido como racionalización. Esa es una maniobra del autoengaño. Digamos, el autoengaño es una maniobra inconsciente y omnipresente y adaptativa. Vamos a partir por ahí. Ahora, ¿cómo la voy a articular? Hay millones de maniobras. La racionalización, o sea, doy buenas razones, pero no razones verdaderas. Y Las por ahí hay miles. acomodo. Ahí le acomodo, le cuchareo la realidad, ¿sí? Claro. Maniobras de autoengaño más fuertes. Podría poner yo la historia de Kurt Waldheim, que si gustas después del Después de esa comercial parte. la platicamos. Me parece perfecto. Bueno, pues hacemos esta pausa y regresamos. La racionalización se puede definir como el autoengaño por el razonamiento. Karen Horney, psicóloga y psicoanalista alemana naturalizada estadounidense. ¿Recuerdas el cuento El traje nuevo del emperador? En esta historia todos los adultos, por no querer demostrar su gran ignorancia y poca inteligencia, fingen que pueden ver las telas invisibles del costosísimo traje del emperador. Hombres y mujeres participan del engaño hasta que un niño grita: Pero si está desnudo, no lleva nada el emperador. Cuando hablamos del autoengaño, debemos recordar que, aunque el perjudicado es quien se engaña a sí mismo, en realidad también hay alguien que de forma directa o indirecta participa en él. ¿Por qué cuando vemos que alguien se está engañando a sí mismo no ponemos un alto? ¿Es por respeto, miedo o indiferencia? ¿Cuáles son las ganancias que obtenemos de ello? Qué buen ejemplo, qué buena idea o historia, porque además platicábamos aquí que a veces son los niños, en este caso pues todos le siguen la corriente al rey, pero son los niños los que a veces en su inocencia y en su ser tan auténticos y decir la verdad, son los que te dicen las cosas. Oye, mamá, ya no digas, ya no llores, o por qué mi papá se fue y tú le dices mentiras. No sé, o sea, ellos son súper auténticos y difícilmente se autoengañan. Pero nos ibas a poner otro ejemplo, Arturo. Un engaño colectivo. Fue famoso en los 70s y fue famoso en los 45, 50, en la posguerra. Un señor que se llamaba Kurt Waldheim.
Kurt Waldheim era un muchacho en los 40 que era de las juventudes socialistas, y luego viene la Segunda Guerra y él es el secretario. Imaginemos que tú eres mi jefe, yo soy el Kurt Waldheim. Tú ordenabas a quiénes iban a fusilar la mañana de hoy y el fusilamiento era aquí en la siguiente cuadra. ¿Tú crees que yo no me enteré si trabajé 3 años contigo? Pues, obviamente me enteré. Sí, sí. O sea, en un pero sentido... te querías hacer como que no. Hago como que no, o digo que no, aunque yo lo sé. Luego yo, Kurt Waldheim, termina la guerra y me muevo políticamente y llego a ser presidente de Yugoslavia. Y luego como que otro de los presidentes, el mariscal Tito, algunos los que conozcan un poco de historia recordarán, me condecora. Luego me voy a las sombras, pasan los 60s y en el 72 llego a ser secretario de Estado de Naciones Unidas. A ver, Naciones Unidas es la cuna de la hermandad mundial. ¿Cómo es que un criminal de guerra llega a ese puesto? ¿Ya lo olvidamos? ¿O cómo es que como humanidad se nos olvidó, lo pasamos por alto o nos engañamos? Como que este es un noble personaje. Oye, un criminal es criminal aquí y en China. Oye, pero ¿qué pasa ahí con la conciencia? ¿Somos capaces los seres humanos hasta de engañar esta parte? Siempre hay una conciencia que te está diciendo... En el fondo sabemos que algo no está bien. Pero lo que te quiero mostrar es como decíamos hace rato, una una mentira diluida en un libro, en lo que gustes, pasa por verdad. Y al rato, este señor, es la neta. Exacto. Sí, o cuando los demás te la hacen valer, pues entonces ya te la vas creyendo esa verdad, que no era verdad. Ahora, existen estos mecanismos de negación, donde yo completamente... No, eso no es. Por ejemplo, en la educación, si yo veo a mi hija, a mi hijo haciendo o diciendo algo, y hago oídos sordos, pero llega un papá, un vecino, un familiar y me dice, oye, perdona, pero es que tu hijo hizo esto. No, él no lo pudo haber hecho. Lo que pasa es que tú confundes. ¿Qué está pasando por mí? Pasa que si es mi hijo y yo somos psíquicamente lo mismo, o mi hijo es prolongación de mí mismo. Entonces, si él hace algo malo es yo hice algo malo, pero como hay una cosa que se llama autoestima, la mente echa la coladera. No, mi hijo no es así. Yo soy buen padre. Es el ejemplo que pusiste en la viñeta. Todo el mundo dice, no, excelente traje, su majestad, precioso. ¿No? Y un niñito que no está casado con las ideas de los adultos es el que dice, viene desnudo. Este fenómeno que pasa a nivel familia o a nivel micro, también pasa, como decíamos, con Kurt Waldheim y a nivel macro, a nivel social. Entonces es un fenómeno personal, comunitario y es social. Otro de los ejemplos es en las ciencias. Las ciencias son divertidísimas porque teóricamente quieren ser neutrales y objetivas y lo positivo y bla, 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 lo mesurable, bla, bla. Nada más que pasa una cosa. Cualquier científico social, incluso los terapeutas, hay un fenómeno que se llama miedo. Y el miedo es un fenómeno que se llama contratransferencia y se usa como diagnóstico. Pero cuando empieza el miedo normalmente ya no le entramos. Las ciencias tienen millones de capítulos donde están plagados de miedo y no se conoce más. Por eso las revoluciones científicas las hacen los científicos jóvenes, no los científicos ya más grandes. ¿Me explico? Las hacen los científicos que vienen de otro background. Por ejemplo, la psicología le pidió prestada a la antropología y a la biología y incluso las matemáticas. Hace años hubo un premio mundial de matemáticas donde un señor que se apellidaba Pérez ganó, un ruso. Le dijeron, señor Pérez, pase usted a Nueva York porque resolvió un famoso teorema de Euclides o no sé qué. 800 páginas. Ahí va. Sí, ya lo conozco. Y entonces, no. Por favor, señor, es usted famosísimo y no sé qué. No. Total que él de repente les manda a decir, ni siquiera fue, no soy como chango de zoológico para que me pasen a mirar. Yo soy un matemático y en este momento renuncio al premio y me retiro de las matemáticas, palabras más, palabras menos, porque son la prostituta de la ciencia. Wow. Duras declaraciones. El señor se retiró. ¿Sabes a qué se dedicó después? A hacer números de la bolsa de valores, subir y bajar, para que con matemáticas no nos autoengañásemos. Porque todo el mundo cree que, ciencias exactas. Hasta en las ciencias exactas nos engañamos, compadres. Claro. Oye, pero y por otro lado, ¿es cultural este fenómeno? O sea, hay algunos lugares en donde
se puede ser más proclive a autoengañarse porque tenemos este temor de exponer la verdad, de exponernos a nosotros mismos, esta parte que tú ya tocabas de responsabilizarnos? Así es. Yo creo que sí, es un fenómeno cultural. En México es algo que se da. Lo tenemos todos, me debería decir yo, en alguna medida, ¿no? Algunos nos autoengañamos más que otros, pero sí, indudablemente es algo que se requiere para vivir. A veces, si no existiera el autoengaño, nos desestructuramos, como les decía, ¿no? O sea, confrontarte con la realidad es algo muy fuerte y que no todo el mundo tenemos la capacidad o no sabemos cómo hacerlo. ¿Ahí ¿no? qué tanto tiene que ver el miedo entonces? Mucho miedo, y es porque tampoco hacemos una adecuada interpretación de las situaciones, ¿no? Eso es algo que en terapia cognitivo-conductual trabajamos mucho, con la interpretación de cada situación. ¿Por qué no todos enfrentamos la situación de la misma manera? Algunos nos engañamos más, otros menos y otros nos engañan, ¿no? Pero en alguna medida, sí, todos a nivel cultural existe, está, se ha dado. ¿De dónde lo aprendimos? ¿No? Buena pregunta. Tenemos que hacer un corte otra vez. Se nos va el tiempo de volada, pero seguimos esperando todos sus comentarios y sus dudas. Regresamos. La verdad desnuda es siempre mejor que la mentira mejor vestida. Ann Landers, columnista estadounidense. El autoengaño no siempre es malo. Por ejemplo, en situaciones de salud delicada, cuando hay un posible cambio de un trabajo o cuando emprendemos una nueva actividad académica, requerimos de nuestra mejor actitud y disposición. Y es por ello que a veces, para acallar la inseguridad y el miedo que sentimos, nos obligamos a ver el lado positivo de las cosas. Tratamos de actuar, pensar y sentir como si el éxito estuviera de nuestro lado. ¿Has recurrido al autoengaño de forma positiva? ¿Qué has logrado con ello? Que comentaba en un principio, el autoengaño también, y ya lo abordaron un poco, tiene ciertas ventajas que nos puede colocar en un lugar más cómodo para continuar trabajando o comenzar a trabajar. Yo creo que comenzar a reconocer también es, en un principio, también gracias a este autoengaño que me permite estar estable y no estar en esta crisis para poder identificarlo. Así es, esa es la función adaptativa del autoengaño, el preservar la estabilidad emocional. Exacto. Nos dice María Eugenia Hernández Cortés, el autoengaño es sano, yo creo que mientras sea positivo, porque la mente es muy poderosa y si siempre estamos diciendo estoy mal, estoy muy mal, aunque no estés mal, pero por querer llamar la atención de mi familia, pues creo que esa parte sí no es sana. Marcus Fénix nos dice, un engaño colectivo es el que están haciendo muchos políticos y la verdad es que a veces se empieza a normalizar, que era lo que decíamos Sí. en parte de la violencia. pausa. Sí. La violencia que se genera, cómo se empieza a normalizar y a transparentar de alguna forma la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, que aquí en Diálogos lo hemos hablado muchísimas veces. Y es un fenómeno emocional, es un fenómeno psicológico, pero es un fenómeno cultural donde se normaliza y de verdad yo creo que no es algo que deba continuar. ¿Cómo podemos rescatar? O sea, está esta parte positiva, sí, pero cuando afecta tanto a una población, ¿cómo podemos entonces dejar de normalizar y Dos naturalizar ingredientes. todo esto? Primero, nadie puede tocar tu alma. Y segundo, no pierdas la memoria histórica. Vamos por partes. Primero, si hay algo que me duele, es que algo está pasando chueco. ¿Sí? Ejemplo, me levanto y veo en el periódico, desaparecieron 43. A ver, eso me asusta. Pero si me lo repiten diario 3 meses, ya como que me acostumbré. A ver, el tocar mi alma es en el primer segundo. Si el primer segundo me asusté, le tengo que tomar foto a esa impresión y la guardo. La pego en todos lados para que luego yo no pierda el referente. Porque si no, al rato lo veo como normal. Y asesinar personas no es normal. Aquí y en China. Eso implica un trabajo de conciencia Eso y de, implica y de que yo tomarte sea... el tiempo. Exacto. Claro. A lo mejor tengo que ir a terapia porque mi estructura es tan frágil, que es además normal,
que no aguanto y me angustio. Y entonces tengo que pintar de aquí, no pasa nada. Pero no fui yo. No fue mi vecino. Eso fue allá en Guerrero. A ver, con uno, hasta con un pajarito y un animalito que vemos lastimados, los tratamos de cuidar. ¿Y por qué a las personas no? ¿Sí? O sea, nuestra alma es también modulable y fácil perdemos la brújula. Y dos, la memoria histórica. Siempre tenemos que saber quiénes son nuestras raíces para explicarnos el hoy, ¿sí? Si perdemos nuestras raíces, nos la barajean y nos chamaquean muy fácil. ¿Qué es lo que pasa con este pueblo mexicano? No sabemos qué pasó en el 82. Hoy la gente ya no recuerda qué pasó en el 82, pero recordamos que el peso de $75 se fue a $150. Claro. Que nadie con pesos podía comprar ni un solo dólar, que el peso no se aceptaba en ningún país del mundo. Y lo podemos ver más atrás en el mismo país y llevarlo también al mundo. O sea, hemos repetido y continuado con estos errores. Ahora, en esta época, para llevarlo más al presente, ¿qué tanto esta necesidad de ser una persona exitosa, sobre todo económica y profesionalmente hablando, donde hay reconocimientos, es una sociedad que entonces privilegia el autoengaño porque entonces yo voy, me dejo ir con la corriente? Claro. Sí. Pero también, ¿qué diferencia habría, sumado con tu pregunta, Oscar, qué diferencia habría entre tener y mantener una actitud positiva ante las circunstancias? Es decir, oye, estamos pasando una época difícil económicamente, hablando del éxito cuando está relacionado a esta preocupación económica, una actitud positiva y optimista a cuando estoy negando la realidad y cuando estoy en el autoengaño. Sí, bueno, lo que pasa es que existe algo que en terapia cognitiva, o no sé si también en algún otro marco teórico, se conoce como disonancia cognitiva, ¿no? Y es cuando tengo dos ideas o dos situaciones que están pasando que nos confrontan, ¿no? Que son incongruentes entre sí. Entonces, la manera de manejarlo más fácil es autoengañándome, porque es demasiada energía gastada a nivel psíquico como para poder resolver y dar solución. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Sí, por ejemplo, sería el saber que estoy a dieta, por ejemplo, muy sencillo, ¿no? Y no puedo comer ciertas cosas, ya estoy en un nutriólogo, estoy haciendo ejercicio, pero de repente viene la comidita, la cena, ¿no? Entonces me empiezo a autoengañar. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué más da? Lo voy a probar, no va a pasar nada. Entonces tengo dos cuestiones ahí que son incongruentes. Por un lado, ya estoy en una dieta, ya estoy trabajando en ella, ya estoy en el gimnasio, ya llevo un rato, pero por el otro lado se me está planteando la posibilidad de poder comerlo, de poder satisfacer esa necesidad, y entonces tengo que lidiar con eso. La manera más fácil es engañándome, ¿no? Y decirme qué tanto es tantito, mejor me lo como, no pasa nada. Mañana retomo al rato y así voy, ¿no? Sí. Y entonces, así como pasa algo con algo tan sencillo como una dieta, podría decirse, lo vamos abarcando a mayores áreas de nuestra vida. Exactamente. Y en ese caso, que es de lo más frecuente, que se llama disonancia o conflicto, o sea, simultáneamente sí, no, pero sí, pero bueno, eso se llama conflicto y da dolor del alma, da ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que en terapia hacemos? Le enseñamos al paciente a que aprenda a identificar que hay esta molestia, porque el primer autoengaño viene en que al ser molestia, la mente lo taponea con la coladera que dijimos. La terapia, ¿qué busca? Enseñarte a que hubo algo aquí y ver cómo metes una cortinita o se atravesó esa cortinita. Cuando empiezas a ver, caray, hay una cortina, opera fuera de mi voluntad y además oculta esto otro, el paciente empieza a quedarse libre de telarañas mentales y la energía que gastaba, porque la energía es finita, la de la mente es finita. Y que se va en ansiedad. Se va en ansiedad y en poner, a lo mejor no cortinitas, sino losas de sepulcro, esa queda libre. Claro. Entonces la persona, como resultado de la terapia, empieza a tener una libertad interior que no se había imaginado. Claro. Bueno, pues este bloque llega aquí a su término, pero recordémoslo. Siguiente pausa.
El autoengaño ha desempeñado un papel fundamental y ciertamente positivo a lo largo de la evolución del ser humano. Daniel Goleman, psicólogo, periodista y escritor estadounidense. Para que el autoengaño sea efectivo, tenemos que acomodar las cosas para que parezcan verdaderas. De una forma u otra, distorsionamos las opiniones y las evidencias de modo que todo nos lleve a confirmar que estamos en lo correcto. Sin embargo, esta distorsión cognitiva tiene un límite porque muy en el fondo de nosotros y de nuestra razón hay una vocecita que no termina de callarse para decirnos: No me siento bien, me siento incongruente, dividido, falso, como si una parte mía no cuadrara con la realidad. ¿qué pasa cuando a nuestras emociones y sentimientos los callamos para sostener un autoengaño? Híjole, es que tantos temas que tienen relación con el autoengaño, ¿no? Ya tocábamos lo social, por supuesto, importantísimo, también aquí en los mensajes nos lo están diciendo, pero también a nivel personal, en nuestras relaciones, hablaba yo en el corte de, por ejemplo, en la pareja, cuando estamos engañándonos de que esa relación todavía da para más y no es así, en las adicciones también, cuando una persona te dice, bueno, ya estoy en una recuperación, en una franca recuperación, pero nos engañamos y no es cierto. Te lo pongo en un ejemplo muy sencillito. Una persona que fuma. Estoy yo hablando contigo, vamos a imaginaos que yo soy fumador. Algo dices que no alcanzo a registrar, pero que me saca de balance, pero no te lo voy a decir, ¿ok? Entonces lo que sí registro es, se me antojó un cigarrito. En el momento que yo se me antojó un cigarrito, ya me desconecté de ti. Claro. Te estoy engañando, dándote la imagen de que te hago caso y que me interesa mucho lo que me dices. Pero yo ya estoy con la mano en la bolsa, tanteando dónde quedó el encendedor, dónde está el cigarrillo. No es en esta bolsa, creo que es la de acá. Lo saco, estoy metido con mi atención acá en vez de estar contigo. Te estoy engañando y me estoy engañando. No toco que mi alma se sintió tocada, afectada por algo que dijiste y no me pareció. Sí. Prendo mi cigarrito, jalo. Son 7, 8 segundos en que tuve una ausencia mental. Eso es un engaño para mí y eso es un engaño para ti y que socialmente nadie se enteró. Pero tú, en lo individual, sí. Ahora, esto nos llevaría a tener a lo mejor una falta de congruencia, ¿no? Sí. Qué difícil entonces vivir así. Sin embargo, Claro. ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué vivimos siendo incongruentes el día a día hasta que llega un momento en el que explotamos en estas crisis de ansiedad? Esa es una de las metas de las adicciones. Precisamente, como no nos damos cuenta que pasaron todos estos fenómenos, algo dijiste que me lastimó, me sentí lastimado, no encuentro manera de aclararlo y platicarlo contigo, entonces me retraigo y entonces me refugio en una cueva que me autoengaña. Esto es lo que el paciente le enseñamos en la terapia, a que desmenuce, a que ponga en la mesa y vaya examinando con lupa. O sea, para que ya no se autoengañe. Claro. Y por eso es tan complejo, perdón. Por eso es tan complejo porque es bien difícil poner en la mesa la realidad de lo que está pasando, lo que no quiero aceptar, lo que me duele, lo que me hiere, lo que me pone triste. Y entonces es más fácil fumarme un churro, ¿no? O evadirme de alguna forma. Consumir algún tipo de droga, ¿no? Donde no tengo que contactar con mi realidad, con esto que me duele, que estoy solo, que no encuentro pareja o que tengo una familia totalmente dividida, que no se comunica, pero no lo sé expresar, no lo sé verbalizar, pero sí sé que cuando me fumo un cigarrito de marihuana o de cualquier tipo de droga, me relajo, me siento bien, la vida fluye, yo fluyo con ella y que es más fácil. Pero eso es una solución, digamos, a corto plazo. Temporal, inmediata, es un reloj de tiempo. pero ¿cuáles son las complicaciones a la larga? Ahora, por otro lado, hablando de esta congruencia, si yo tengo este periodo donde me voy a apartar y la otra persona no lo nota, pues por mí diría, está bien, no le voy a comentar, oye, perdóname, no te puse atención porque estaba pensando en si traía o no aquí el encendedor y tal. Sí. No me conviene porque socialmente me descalificaría tal vez, oye, es una persona pues, que no se comporta bien.
Pero ¿cómo podemos hacer, sin que nos demos cuenta además, esta separación entre lo racional y lo emocional? Porque a lo mejor estas dos no están cuadrando y yo no me doy cuenta, o sí me doy cuenta y me autoengaño. Es decir, a mí me provoca una emoción el estar en este momento aquí, pero la razón me dice, sí, cuate, pero no puedes decirlo porque inmediatamente te va a descalificar. Mira, ese es un resultado de una habilidad psicológica que le llamamos autoobservación, que nadie nos enseña, ni en la escuela, ni nuestros papás normalmente. ¿En qué consiste la autoobservación? En darme cuenta no solo de mi estatus físico, sino de cómo mis emociones suben y bajan, ¿sí? Eso nadie nos lo enseña, uno lo tiene que aprender. Para eso vas a terapia. Entre otras. Oye, ya hemos hecho programas aquí en donde se han dicho, y muchos especialistas han dicho, que se debería de enseñar. Debiéramos de supuesto que enseñar sí. la materia de autoobservación. ¿Por qué le recomendamos al paciente, sobre todo a los deprimidos? Los deprimidos son simpatiquísimos. Primer antídoto natural para la depresión, no es el Prozac, le enseñamos a respirar. ¿Por qué? Tiene que aprender a detectar la temperatura. Cómo entra más frío y sale más caliente. A qué velocidad entra y a qué velocidad sale. Cómo hace un intercambio y cómo se llena de energía. Oxígeno. Cómo te oxigena. Cómo en 5 o 10 segundos tu mood, tu tono emocional, ¡bup!, va para arriba. Estás haciendo un antídoto natural para la depresión. Y todavía, con todo respeto, no le entramos a la terapia. Y como la respiración, el bostezo, la risa, el suspiro, el canto. ¿Por qué crees que en las mañanas cantamos en la regadera? Porque jalamos aire, compadre. Entonces nos estamos preparando para el día, para la actividad, porque la mente te lo pide. O sea, la mente, si le damos chance de que trabajes bien noble, no nos deja engañarnos Pero tan cuando fácil. la bloqueamos. Pero luego la bloqueamos. Claro, y sí tiene que ver con lo cultural, porque pensando Sí. tal vez en que aquí somos más festivos y más dicharacheros y todo. A ver, ¿qué tanto, por ejemplo, porque se le cuadra demasiado esta idea de que si yo soy un alemán y acabo de ganar un torneo importantísimo, hago nada más así? Y como mexicano a lo mejor me emociono y grito y tal, y me pongo a bailar, a cantar. Y hay gente que puede como dosificar o controlar o regular un montón ¿Sí sus será emociones aprendido? al grado de, pues casi las anulan, ¿no? O las nulifican. Sí, aquí está señalando una cosa cultural y en parte es también una cosa religiosa. La ética protestante es otra película donde básicamente la línea conductora es tu éxito aquí se te recompensa allá. Por eso los países capitalistas básicamente son protestantes y esto está estudiado desde 1640 y algo y así funciona. Y los países católicos como grupo es lo que sufras aquí, compadre, 100 por 1 se te va a recomendar. A ver, ahí hay un tipo de engaño que se enraiza en cuestiones religiosas. Ese es de los engaños más difíciles de dilucidar. ¿Por qué? Porque hay una influencia sobrenatural o que asumo que es Y sobrenatural. que tiene muchos años también y que 2000 años de peso, ya no nos zafamos de ahí, como la quieras se poner. pasa Por eso de es tan generación en peligroso generación. el asunto de meternos con asuntos religiosos. Claro. Porque ahí te dicen que sí, te dicen que no. Peligro, pausa. Claro. De todas las estupideces que un hombre puede cometer, engañarse a sí mismo es la peor. Alicia Jiménez Bartlett, escritora española. Escucha bien lo que te digo. Prometo amarte y serte fiel hasta el día que yo me muera. Ay, jamás dudes de mi amor porque es para toda la vida. Si no te quisiera, ya me habría alejado de ti. ¿Será? A reserva de tu mejor opinión, es posible que una de las áreas donde más recurrimos al autoengaño sea la esfera del amor y las relaciones de pareja. Y es que al calor de la emoción, de los impulsos, los anhelos, los ideales y las necesidades humanas, muchas veces nos dejamos arrastrar pasando por alto nuestros principios de realidad que nos dice que el amor de pareja ni es para toda la vida ni puede ser pasional todo el tiempo, y menos que depende solo de nosotros. ¿Crees que para amar y ser amados necesitemos engañarnos a nosotros mismos?
Y es que esto pasa mucho más frecuentemente de lo que podemos pensar. La verdad es que porque una persona nos ame, por ser merecedores de su cariño, de su amor, hacemos cosas impensables como naturalizar la violencia, no escuchar los consejos o el juicio de otras personas porque decimos, no, ella es perfecta tal cual como es, o él es perfecto, no hace nada. Lo que pasa es que tú lo ves con ojos de odio y empezamos a transformar la realidad de una forma que es poco conveniente. ¿Por qué? Porque va a traer alteraciones tarde o temprano. Y estas pueden acabar muy mal, pero lo solemos hacer y mucho, y no nos damos cuenta. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que una persona identifique que sí está viviendo una situación en donde se está autoengañando y le pone entonces una preponderancia a su pareja mucho mayor de la que tendría que tener y tal vez en ocasiones lo identifica hasta demasiado tarde? Sí, Claro. se extiende. Sí, bueno, hay personas que nunca se dan cuenta, literal, ¿no? Puede pasar muchísimo tiempo, empiezan a crecer los problemas, se da la problemática con los hijos, todo el mundo lo ve, se lo ponen enfrente, se lo dicen y no lo hacen, ¿no? No, se engañan a sí mismas. Entonces el tiempo puede ser interminable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se puede alargar tanto? Bueno, pues porque si me doy cuenta, me responsabilizo, ¿no? De alguna manera, hoy sí sé que es por esto, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cartas en el asunto voy a tomar? Me duele, me angustia, me entristece, pero ¿y qué voy a hacer? ¿No? Que es ahí donde entra la parte complicada, porque a veces se tienen que tomar las riendas de tu vida, más en una relación de pareja, hablar con él, ponerle un ultimátum. Si ya esto ya se hizo en algún momento y el marido sigue o la mujer sigue, cualquier del lado que sea, pues, entonces ya tengo que ir a otro paso, ¿no? ¿Qué tan vinculado está entonces el autoengaño con las carencias y necesidades emocionales que están vacías? Está totalmente relacionado. O sea, estas carencias y necesidades emocionales no satisfechas, vamos a imaginar que son como huecos en el alma. Entonces, la mente, cuando hay un hueco, llena de terror. Entonces, una persona que viene así, en realidad viene aterrorizada de millones de cosas. Todos vivimos aterrados de millones de cosas que preferimos no ver. Sí, ¿Sí? Como consecuencia, entonces fabricamos esta realidad paralela. ¿Sí? Ahora, volviendo a cómo identificar esto. Lo que decía la compañera es muy cierto. Si yo, por ejemplo, me estoy autoengañando, por decir, vía el alcohol, vía la pareja, lo que gustes, pero alguien cercano de mí me dice, oye, ¿te has dado cuenta que esto es asado en vez de así? Sí. Esa es una gran lucesota roja de semáforo que me tendría que indicar, le bajo un ratito y examino. Otro indicador, dejo de hacer cosas cotidianas que me tocaba hacer por estar clavado en mi problema. Dejo de chambear, dejo de ir a la escuela, maltrato a mis hijos, a mi chava, etcétera, porque ando acá con una bronca. A ver, esto es un autoengaño, o sea, mejor le bajo porque me estoy desconectando de mi realidad cotidiana. Ese es otro gran indicador. Un tercer gran indicador es si este asunto me está tomando arriba de 3, 4 meses en dilucidar. Esa es una de las grandes, de los grandes referentes donde clínicamente se le pregunta al paciente, le preguntamos, oye, ¿cuánto tiempo llevas con esto? Sí, es que pues, no me acuerdo como que desde que era chavo. A ver, aquí tenemos un problema serio. Oye, es como cuando te duele una muela, pues ¿cuánto tiempo tardas en ir al Claro, dentista, no? claro. O te duele el estómago, algo, un dolor físico, pues tratas en la Claro. medida de lo posible y de ir a que te lo curen. Pero como el alma nadie nos enseña que existe, ni que se cuida, ni de que come, ni de que evacúa, entonces como que nos lo llevamos a la Y vas mexicana. aguantando todo el dolor. Aguantas y aguantas y aguantas. Y normalmente el paciente llega a consulta cuando ya es muy tarde. Sí, y cuando ya dañaste a otras personas. Y ya se llevó de corbata más. Ahí les quiero leer este comentario que nos hacen en Facebook Live. El autoengaño también aplica en madres y padres que maltratan en Sí. distintos niveles a sus hijos, diciendo Sí. que lo hacen por amor, para educar, sin aceptar que lo que sucede es que pierden el control sobre sí mismos, que no tienen suficientes herramientas para Exacto. educarlos sin transgredir sus derechos. Exacto. ¿No? Es una Ahí- fragilidad de mamá y de papá que no aguantan ver que el niño evolucione en su propia línea. Quieren que sea su imagen y semejanza. A Sí, o cuando ver. estás teniendo, por ejemplo, problemas de pareja y estos ya te traspasan la puerta de la casa o de tus hijos y ya estás creando daño en los demás también, ¿no? Exacto. Dañas a terceros.
¿sí? Ahí ¿tienes más comentarios, Oscar? Sí, está este de Sandra que dice, este ejemplo a mí me tocó. A veces uno está llevando una conversación con una persona que se autoengaña y uno sí le pone atención. De momento empiezas tú a hablar y le quieres contar algo a esa persona que ni atención pone. Ahí está ya. Y te encuentras hablando de momento y te das cuenta que en ningún momento te puso atención. Esas preguntas algo totalmente diferente a lo que le estás contando o saca otro tema de su interés. Pero aunado a todo esto, yo también ponía a pensar en esta situación donde estás escuchando o estamos escuchando a alguien donde todos somos conscientes que no está diciendo la verdad. Y sabemos que además esa persona se da cuenta que no le estoy creyendo, pero continúan porque ya es una mitomanía que se conoce de tiempo atrás y es, ahí viene mi cuate, el mitómano, y todos lo escuchamos porque a veces es hasta divertido. Pero no nos atrevemos a confrontarlo. Pero nadie le dice nada. ¿Qué? ¿Por qué permitimos que socialmente esto continúe ocurriendo? Y hay personas que incluso logran colocarse en muchos lugares de una buena posición socioeconómica gracias a su capacidad y creatividad engañar. para mentir y engañar. Pues digo, mucha gente dice, o se dice socialmente que, ¿cuál es el estereotipo de un político? Mentiroso. O sea, esa es una cosa que en lo que se llama en el es una imaginario. etiqueta también. Exacto. Ahora, habría tal vez profesiones donde son más ad hoc para generar este autoengaño. Un vendedor, por ejemplo, podría ser alguien que Pero está ahí en es el contacto engaño con esto. hacia el otro. No sé qué tanto sí es Hacia ti autoengaño. mismo. ¿Qué Lo que pasa dirían? es que es como en el tango, ¿no? Para bailar se necesitan dos. O sea, yo necesito Exacto. ser mentido. ¿Sí? Y tú necesitas mentir. Entonces ya no, sí, hay mecanismos más profundos, inconscientes, que dan como consecuencia que siempre encontramos a quién chorear Claro. y quién nos va a chorear. ¿Sí? Claro, porque entonces lo sano sería que el otro te dijera, oye, no, Sí, por sí, ahí sí, no va la ponerlo cosa, claro, esto no está claro, bien, esto la no es paras. correcto. Y en una relación de pareja es muy claro, ¿no? Exacto. También. Claro. Oye, pero Bueno, llegó el sí, tango caray, este ya. final, pero seguimos bailando después de esta pausa. La primera vez que engañes, la culpa será tuya. La segunda vez, la culpa será mía. Proverbio árabe. Humanamente es imposible estar todo el tiempo en la verdad. Filósofos como Platón, San Agustín, Nietzsche, Wittgenstein y psicoterapeutas de diversas corrientes que van desde el psicoanálisis hasta el humanismo nos han dicho que mentirnos a nosotros mismos de forma voluntaria o no es como una segunda naturaleza y lo hacemos para protegernos de las frustraciones, para motivarnos en situaciones complejas y hasta para poder ponernos de acuerdo en el amor. No podemos ser honestos todo el tiempo porque hay cosas de nosotros mismos que no podemos ver. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es que con humildad y muchísima valentía logremos ser coherentes con nosotros mismos hasta que nuestro espejo nos refleje una imagen más amorosa de quienes somos. Muchas veces este espejo es una pareja o es un amigo o es un hijo el que nos dice esto. Forzosamente tiene que haber un tercero que nos saque del autoengaño o lo podemos hacer nosotros por algún camino, podemos identificarlo nosotros mismos. Comúnmente es alguien más quien nos lo refleja, ¿no? Desgraciadamente llegamos hasta esa situación, ¿no? En pocas ocasiones sí, pues uno se da cuenta de que algo está fallando, de que algo no va bien, de que las cosas no están girando como lo esperabas, pero yo creo que son las menos. Sí, normalmente va en relación a la profundidad, ¿sí? Mientras más de fondo es el autoengaño, más hacia la estructura de personalidad, es más complejo que uno mismo lo vea. O sea, el autoengaño no es una cosa que uno elija, es una maniobra inconsciente, involuntaria, le sucede a uno, valga la expresión, ¿sí? No hay chance de decir, voy a engañar hasta aquí, o sea, sí en el nivel más superficial, pero los engaños de veras, a lo mejor son sociales, a lo mejor son científicos. Digo, hay millones de alimentos que vivimos engañados por la FDA años, de que eran la buena onda y luego se descubrió, no, cosas hasta como la aspirina, la mayonesa, las hamburguesas. De repente la ciencia no tiene, perdón, hablamos de humildad, normalmente no tiene la humildad para decir, perdón, nos equivocamos. Exacto. Sí que, sí. ¿Eh? Normalmente no.
Las compañías de coches todavía son más honestas. Perdón, falló el cable del acelerador, se pega, recall. Es más fácil y es más evidente la verdad, ahí está plasmada. Ahí, y ya, ¿no? perdón, pásenlos de nuevo y se los arreglamos. Pero las ciencias médicas, las ciencias de la salud, normalmente no pedimos disculpas. Ese es un asunto ya macro. Y ahí está. ¿O tú has visto que un matemático pida disculpas? No. Si son perfectos. Se equivocó en la fórmula. ¿Me Y explico? entonces, en este sentido, ¿cuál sería la forma más o el camino más fácil o más adecuado para identificar el autoengaño? En lo individual, obviamente, ya para hablar Bueno, de señalamos lo ya macro 3, que alguien cercano te lo señale, sí, es que cierto, dure ya más de veo. 3 meses y que dejes de hacer lo que típicamente te toca. Ahora, agregaríamos esto, si esto pasa y yo a las 3 digo no, pero esto es repetitivo, sí necesito ayuda profesional, como dice la compañera. Y lo que hace el profesionista es, a ver, compadre, pon esta baraja aquí en la mesa y la vas a poner de acá y la vamos a ordenar de mayor a menor y de arriba para abajo. Normalmente el paciente que empieza a ver estas cosas quiere aún perpetuar el autoengaño. Entonces dice, no, el doctor está loco. Sí, es que sí. Oye, y hay otro... Choreros. Y hay Pero otra está muy mal frase... ese terapeuta. Hay otra Exacto. frase que se ha escuchado desde hace unos años para acá y algunos dicen, yo no estoy tan de acuerdo con ella y otros sí. Lo que te choca, te checa. Es una forma de despejearte ante los demás. Cuando entonces tú ves algo que me cae mal esa persona porque es así, 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 ¿qué tanto me estoy identificando yo con esa persona? Y es una forma de descubrir mi autoengaño para decir, ¡uy! Ok, por allí va la onda. Tendríamos que ser humildes para darnos cuenta. A ver, me está doliendo, mejor me espero, en vez de decir que es mentira, que es lo que pasa en las terapias. El paciente, mira, hay un periodo en las terapias entre los 3 y los 8 meses, que las cosas llegan así, se empiezan a, como así a atenuar. Idealmente la terapia empezaría acá, pero normalmente la gente cree que es para apaciguar los tsunamis. A ver, la terapia no es para apaciguar tsunamis, es para enseñarte a leer tu libro, compadre, ¿ok? Tu instructivo. Tu instructivo. Pero como Sí. vienes así, no puedo leer si vienes así, entonces primero apaciguamos esto, pero propiamente acá es cuando empieza la terapia. Ah, no, cuando empieza, yo ya me siento bien, poca madre, carnal. Es ya, como ya. la medicina igual, cuando te A ver, dicen, a ver. esto te lo tienes que tomar 6 meses, pero como ya me siento bien, Ah, ya no me ya lo la tomo. hice, ¿no? A Y ver, pasa lo no mismo es con así. la cognitivo-conductual. Sí, es la igual. mayoría de las personas llega por crisis. O sea, difícilmente llega un paciente porque quiere conocerse, porque quiere observarse, ¿no? Sí, A ver, voy a hacer una pregunta que igual pone las cosas así. Échala. ¿Existe una terapia para cada persona? Es decir, no hay una escuela, una corriente que le vaya mejor a todos, ¿no? Porque No son calcetines. La terapia Exacto. psicológica no es un calcetín de una talla y le queda a todos. No existe. no. Pero para el autoengaño, ¿existe alguna corriente que se acerque de una forma más sencilla, tal vez? para Ahí las está el personas? primer autoengaño, creer que solo las terapias es la salvación. No, la experiencia mística, la experiencia artística, la experiencia contemplativa, la experiencia de la soledad, los náufragos, niños de la calle que su mente está en situaciones límites, poetas. Hay millones de otros caminos del insight, Claro. que es lo que hace la terapia. La terapia es un camino muy sistematizado. Puede o no funcionar, pero hay millones de otros caminos por los cuales llegar al alma humana. La literatura, la música, Claro. El trabajo hacia los demás, volunteer ¿no? work, el trabajo voluntariado. voluntario. Sí. Eso es cierto, como dice, lo que dice Arturo es muy, muy cierto. Sin embargo, también creo que hay personas a las que se les dificulta más llegar a este insight por medio de un libro, por medio de una Claro. plática. Necesitan algo más concreto. O ¿no? una persona detrás de exacto, eso. Aquí hay exacto. más de la manita, que te lleven, pues está Que te bien. enseñe una técnica, que te diga cómo le hago, Claro. por qué me estoy equivocando, en qué me debo de fijar, qué debo de registrar. Y es ahí, por ejemplo, donde en cognitivo-conductual utilizamos muchas herramientas de este tipo, formatos, técnicas, ¿no? Que los lleva un poco más de la mano y no solo a través de una catarsis donde se espera que a lo mejor el paciente en algún momento le caiga el 20, porque puede ser que pase toda una vida y nunca le caiga el 20. Claro. Sí. Estamos de Entonces, acuerdo. Una estamos forma más ente- estructurada, Más, ¿no? más Claro. concretista, más Estamos entendiendo estructurada. entonces terapia, digamos, un espacio para autoobservarnos. Sí. Y para fortalecernos, ¿ok? Quiero señalar otras cosas que también tienen un peso terapéutico. ¿Sabes? La investigación neurológica y psicológica están encontrando
para el mal de nuestros tiempos, que es la depresión, por la cual nos engañamos. Y la ansiedad. Y la ansiedad y depresión es así. ¿Sí? Baña al paciente 2 meses, todas las mañanas, con agua fría. ¿Cómo que con agua fría? Sí, compadre. Es la manera sensorial, o sea, ahí no te engañas. ¿Tienes frío? Sí, ahí no hay engaño. Donde aprendes a sentirte, a empezar a sentir tanto en lo sensorial, físico, como en lo emocional, al ti mismo. Y esto es un poderoso antídoto para la depresión. Paciente que viene deprimido, váyate 2 meses con agua fría todas las mañanas y si todavía no se te quita, entonces vienes. Pero no al revés, compadre. ¿Ok? O sea, no tiene sentido empezar un tratamiento tan sofisticado, caro, etcétera, que es terapia, la que gustes, si hay millones de herramientas que la mente tiene antes de llegar para acá. Oigan, pues ha sido un ya nos verdadero vamos. placer. El tiempo se va como agua, pero lo disfrutamos mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Disfruten su domingo. Gracias.